por lo general ante un individuo que habla de cosas intangibles, que habla de cosas espirituales, de cosas existenciales, la reacción de la gente es distinta, no siempre es la misma. Algunos medio como que se asustan, ponen mucha resistencia ante lo desconocido y otros se deslumbran, más que nada con el cartero, con el que trae el mensaje. Depende de qué lado estés, si eres de los que rechazan por temor a lo nuevo, la nueva información, o si se involucran con lo nuevo que está llegando porque se mimetizan con el individuo que está trayendo la información. Dependiendo de cuál de estos seas, tendrás que tomar tus precauciones y por eso mira este programa que va a comenzar ahora. Te va a ser de mucha utilidad. Hola, bienvenido, me alegra que estés por aquí, como siempre lo hago. Te sugiero que no te disperses con ese ruido que siempre aparece en nuestra mente al mismo tiempo en que estamos recibiendo algún tipo de información. Ese es el ego, ¿sabes? ¿Sí? Un ego al que no le gusta lo nuevo porque esto hace que su trono se tambalee. Así es que intenta no dispersarte, al menos mientras que dure este encuentro, para que te lleves una experiencia completa. Una experiencia sin esos baches provocados por nuestra necesidad de opinar, de criticar, de juzgar y todo al mismo tiempo que estamos recibiendo alguna información. Es una locura. No lo hagas. De eso ya tendrás tiempo después cuando hayamos terminado con esta charla. Ese será el momento justo para evaluar lo que escuchaste aquí en Viganzúa y no este. Ahora tú, por favor, y por tu propio bien, solamente escucha. Que esa es la razón principal por la cual la gente no aprende, ¿sabías? Sí, es porque al no observarnos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de que a medida que va pasando el tiempo y nos vamos poniendo más grandes, por decirlo de alguna manera, vamos perdiendo la capacidad de escuchar. Y esto se debe a que nuestro ego se encuentra cada vez más activo, más establecido y nos hace funcionar como si ya lo supiéramos todo. Y si ya lo sabemos todo, bueno, si ya lo sabemos todo, entonces ¿para qué vamos a escuchar, verdad? Está claro esto, ¿verdad? Un concepto bien claro. Así es que después de este breve recordatorio sobre por qué es que cada vez nos cuesta más aprender, ya mismo te invito a que juntos veamos qué hay detrás de esa puerta que nos acaba de abrir Viganzúa ahora mismo. Lograr capturar la atención de una persona no es tarea fácil, ¿sabes? Para nada. Ni aún para el orador más experimentado lo es. Y como te imaginarás, bueno, mucho más complejo todavía es para poder controlar la atención de un grupo numeroso de personas, ya que naturalmente nosotros, la criatura humana, cuando funcionamos nada más que desde nuestro cuerpo físico, somos muy dispersos. Nos pasa una mosca volando por delante y eso ya es motivo de distracción. Sin importar qué tan trascendente sea el mensaje, qué tan importante sea el tema que se esté tratando. Así de frágil es nuestra capacidad de atención. Nos resulta muy difícil mantenerla estable en un punto fijo. Y con respecto a esto, déjame decirte algo. La forma en que se encuentra estructurada la enseñanza en las escuelas a todos los niveles ha demostrado ser la más eficiente, al menos teniendo en cuenta el nivel evolutivo actual de la criatura humana. Cuidado, que no estoy hablando del contenido ni de la calidad de la enseñanza. Yo me estoy refiriendo específicamente al formato, al modo en que se manejan los tiempos, ¿me entiendes? Y de ahí que un alumno pase de primer grado a segundo grado y luego a tercer grado y así sucesivamente. Y la razón por la que es así, de ese modo, es para mantener en el nuevo año de estudios cierta familiaridad con lo que se ha aprendido durante el año anterior. Es para que la cadena informativa no se rompa, no se fragmente, ¿me entiendes? Es para que no nos veamos obligados a tener que inventar un eslabón perdido como le pasó al bueno de Darwin. ¿Te acuerdas, verdad? Cuando aparece un vacío importante entre lo que habíamos visto antes y lo próximo que llega a nuestra vida. Este vacío en el medio
suele generar dos comportamientos muy distintos en la gente. Yo te diría que diametralmente opuestos. Algunos individuos medio descolocados por lo que les está pasando podrían poner mucha resistencia por miedo a lo desconocido. Esto es algo que, sucede con demasiada frecuencia. Mientras que a otras personas les podría generar cierto deslumbramiento y acto seguido la inmediata aceptación hacia algo que aún no conocen. Y ya verás por qué razón una misma situación es capaz de generar comportamientos tan opuestos en una misma criatura humana o en la criatura humana. Ahora, Mi Ganzúa acaba de abrir por completo esta puerta y ya empezamos a divisar qué es lo que se encuentra detrás de ella. Mira. Y de ahí que el título de este programa de hoy sea Miedo o Aceptación. Y este preámbulo que acabo de hacer es para dejarte ver el desorden interno que puede generar en una persona la falta de comprensión, cuando su conocimiento actual está lejos de lo que va a escuchar próximamente. Cuando concurre, por ejemplo, a una conferencia, o cuando lee un libro sobre cuestiones, de tipo espiritual o existencial, o como ahora, cuando se conecta con Mi Ganzúa. Y resulta que lo que está viendo y escuchando no tiene como apuntalarlo con lo ya conocido por él. Ese espacio vacío entre lo aprendido anteriormente y lo nuevo que está llegando a su vida. Eso puede hacer que el individuo mecánicamente ponga cierta resistencia debido a la incomodidad que le puede generar a su propio ego el hecho de tener que aceptar que hay algo que él no sabe. O bien, por otro lado, la persona podría reaccionar de un modo muy distinto. Podría sentir una especie de, como te decía, de deslumbramiento. ¿Y sabes por qué podría pasar algo así? Bueno, es porque esta persona se identificó tanto con el mensajero, con el que trae la información, que dicha información que le está llegando pasó a un segundo plano. Y no lo está impactando tanto como al otro individuo. Así es como pasa generalmente. Cuando alguien se identifica con el mensajero, le compra todo, indiscriminadamente. Y estas dos maneras distintas de reaccionar ante un mismo episodio, yo te diría que son dignas de ver con detenimiento, dignas de ser observadas, porque bien pueden transformar a una persona en un huidizo mecánico, ese que se atemoriza ante lo nuevo, o en el caso del otro, en el caso del deslumbrado, esta misma circunstancia podría transformarlo en otro de esos tantos loros que no hacen más que repetir lo que dicen otras personas, como si esto se tratara de hallazgos y de conceptos propios. Me imagino que ya vas viendo hacia dónde nos lleva esta puerta que acaba de abrir hoy Mi Ganzúa, ¿verdad? Es muy frecuente encontrarnos con personas que al verse de alguna manera superadas por la información que reciben, gracias a ese vacío del que te estaba hablando antes, suelen decir cosas como, por ejemplo, no, a mí déjenme de esas cosas raras, lo mío es aquí, con los pies sobre la tierra, lo mío es todo aquello que puedo ver, todo aquello que puedo tocar, esas cosas extrañas no van a poner un plato de comida sobre mi mesa y una gran variedad de tonterías más. Este es el típico personaje que huye de todo aquello que no esté conectado con su rígida y a veces oxidada estructura de pensamiento. En otras palabras, dentro de su pequeño mundo, siempre, por supuesto, controlado por su ego. Y el otro personaje, el deslumbrado, es aquel que ante la misma situación se mimetiza con cada conferencista que ha escuchado o con cada escritor que ha leído. Y cuando sale de la conferencia o termina de leer el libro, ya se siente la otra persona. Y claro, al mimetizarse, empieza a repetir mecánicamente cosas que no están al alcance de su comprensión. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, por aquel mismo vacío del que te hablaba, por el salto tan grande que hubo entre el conocimiento que esta persona tenía antes y la nueva información que más tarde llegó a su vida. Todo esto se podría resumir en que no es bueno que haya un abismo entre la información que ya teníamos incorporada
y la que está llegando a nuestra vida en el presente. Eso sería como dar un salto de primer grado a quinto año de medicina. Seguramente nos va a deslumbrar todo, pero no vamos a entender nada. Y lo peor es que por el solo hecho de estar allí físicamente, nuestro ego nos va a hacer creer que ya lo sabemos todo. Esos espacios vacíos no traen más que problemas a nuestro comportamiento, ya que si esto sucede, no nos quedará más que especular para poder unir lo viejo con lo nuevo. Y ahí es justamente en donde aparece nuestro ego, para que aceptemos como real a un eslabón perdido imaginario, con el propósito de poder unir cosas que con toda seguridad no van juntas. No van juntas. Y esta es una historia que ya conocemos muy bien, ¿verdad? Estoy seguro de que en este momento estará pasando por tu mente el nombre o la imagen de un individuo muy famoso que gracias a su ego se vio obligado a tener que inventar un eslabón perdido. Y si traigo esto a colación, es porque claramente una cadena a la que le falta un eslabón son dos cadenas y no una. Hasta un niño se puede dar cuenta de eso, a no ser que se haga presente aquello de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y aquí en Mi Ganzúa, por la misma naturaleza del programa, no hay espacio para ese tipo de pensamientos, ¿sabes? Bueno, hasta aquí ya hemos visto tanto al individuo que no quiere saber nada de nada, como al otro, el loro, que repite cosas que no comprende y que cuando se encuentra en reuniones sociales no puede parar de abordar temas complejos y que gracias a ese vacío terrible del que te hablaba antes, cuando le hacen preguntas que exceden su conocimiento, acaba siempre, pero siempre, dando explicaciones que no explican nada. Esa es la mejor manera para detectar a uno de esos loros que abundan por ahí. Es cuando dan explicaciones que no explican nada. El conocimiento nunca se consolida cuando han quedado espacios vacíos entre lo que hemos visto antes y lo que llega después. Cuando nos ha sido necesario inventar muchos eslabones perdidos, por lo general, nada más que para llamar la atención. Eso todo lo que hace es, de alguna manera, fragmentarnos, partirnos en pedacitos. Es como si fueses a la escuela un año sí y un año no. ¿Entiendes? Y de ahí que estemos inundados de individuos que o meten la cabeza entre las piernas, como si por eso las cosas no estuviesen pasando, o con esos loros que repiten lo que probablemente también provenga de una larga cadena de loros anteriores a él. Y aquí la pregunta que haría alguien asiduo a Mi Ganzúa es: ¿y cómo podremos darnos cuenta si sabemos lo que estamos diciendo o somos uno más de esos tantos loros que andan revoloteando por ahí? Bueno, como primera medida, te cuento que si aprendes a cómo auto-observarte, a mirarte a ti mismo, porque ese es el primer paso que hay que dar, la respuesta la podrás encontrar, ¿sabes dónde? En ti mismo. Y si lo sé es porque estoy hablando de mi propia experiencia de vida, es porque en algún momento yo fui uno de esos tantos loros. Y eso es lo que me habilita para abordar ese tema con alguna autoridad, y con el único propósito de sacarte de esa confusión en la que probablemente estés. Esa confusión que te hace creer que sabes cosas que aún no sabes y que además estás haciendo cosas que nunca hiciste. Al menos no de una forma completa, consciente y responsable. Así es que ahora mismo te voy a decir cómo es que te puedes dar cuenta de que eres un loro o no. Como te decía, tienes que aprender a observarte a ti mismo, a observar tu comportamiento y a observar el modo en que piensas y sobre todo a ser honesto contigo mismo, no te engañes. No dejes que tu ego te siga manejando como si fueras una marioneta. Cuando sabes mucho sobre algo y crees que eso te habilita para hablar sobre cualquier cosa, serás una marioneta de tu ego que tiene la habilidad de hacerte perder el temor al ridículo. Por eso es que a veces te metes en berenjenales de los que no te puedes escapar sin hacer el ridículo. Así es que, para darte cuenta de que no eres un loro, bueno, comienza por observar si después de asistir a tantas conferencias o de leer todos esos libros que adornan
tu biblioteca personal, has visto cambios en tu propio comportamiento y en tu percepción de todo lo que te rodea. Cambios en ti mismo, cambios profundos, cambios genuinos y sobre todo cambios estables. No tienen que ser cambios radicales ni espectaculares, ¿sabes? Aquí no estamos hablando de un circo, pueden ser cambios muy sutiles, pero lo más importante es que se trate de cambios permanentes, cambios que ya forman parte de tu propio comportamiento, en cada instante de tu vida. Y en este punto hay que tener mucho cuidado en no caer en el autoengaño, como te decía. Es siempre comandado por el ego que te dice: no te preocupes porque tú ya lo sabes todo. Si tú eres mejor que aquel que fuiste a ver en aquella conferencia, o aquel que escribió ese libro que tanto te gustó, tú eres mejor que todos ellos. Y mucho cuidado aquí, porque yo no hablo del cambio que se siente por dentro una vez que acabó la conferencia o la lectura de ese libro. No te estoy hablando de eso, porque siempre, inmediatamente después de aquello, sentimos por dentro una especie de efervescencia encantadora. No. A lo que yo me estoy refiriendo es a lo que pasa después de unos días. Que fuiste a la conferencia o que leíste el libro. Después de 2 semanas, o un mes, o 2 meses más tarde. El único modo de llegar a ese estado de observación tan profundo de nosotros mismos y de nuestro propio comportamiento es a través de haber hecho contacto con la conciencia del ser. Ser humano, 2 palabras separadas. Me refiero a que hayas hecho contacto con tu conciencia no humana. Estoy hablando de la conciencia de tu lado olvidado, la conciencia de tu otra naturaleza, la conciencia de tu espíritu, que es la única forma de poder observarnos a nosotros mismos. Esa es la herramienta correcta para ese propósito. ¿Acaso no decimos de nosotros mismos que somos seres humanos? Entonces vamos a utilizar a nuestras 2 naturalezas, la del ser y la del humano, que es lo que no estamos haciendo. Y aquí en este momento considero oportuno recordarte, porque lo digo permanentemente, recordarte que cuando menciono al espíritu, cuando menciono al ser, cuando menciono al alma o a Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una cuestión únicamente estructural, estoy hablando de tu propia estructura, y de la mía y de la de todos, una estructura muy anterior a todas las religiones y a todas las creencias, ¿sabes? Las cuales, dicho sea de paso, así como están estructuradas, así como fueron estructuradas hace cientos de años, es obvio que no pasan de ser una limitada creación humana. En cuanto a los loros repetidores, te puedo asegurar que hay una gran variedad de ellos. Incluso algunos cuentan con una gran cantidad de seguidores, ¿sabes? Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, mira, presta mucha atención aquí. La masa tiende a identificarse muy fácilmente con aquellos que le dicen lo mismo que ellos quieren escuchar. No importa si lo que dicen coincide o conduce a algo importante o no. No importa si eso va a generar un cambio positivo en sus vidas y en su comportamiento. Porque lo único interesante para quienes están atrapados en su propio ego es encontrar complicidad de pensamiento. Esto trae identificación y aceptación instantánea. Todas nuestras puertas y ventanas se abren de par en par cuando nos dicen lo que queremos escuchar. Aunque después de todo eso no tenga ninguna utilidad. Si tú te encuentras deprimido y no quieres hacer nada, y resulta que justamente en ese preciso momento se cruza por tu vida uno de esos loros que andan diciendo que el universo se encargará de proveerte todo lo que necesites, y que te quedes tranquilo, y que tú todo lo que tienes que hacer es nada más que sentarte a esperar. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que lo vas a aceptar inmediatamente, porque eso es lo que tú querías escuchar. Que alguien te dijera que no hicieras nada, que es justamente lo que estabas haciendo. ¿Qué te parece? Nada. Y bueno, de ese modo
le estarás dando el gustito al loro de turno y por supuesto también a tu ego para que te siga controlando la vida. Cuando te encuentres con un loro así de esa especie, esos que no dejan nada más que confusión, sal de ahí disparado, huye de esa gente y acto seguido ten lo que hace falta para preguntarte lo siguiente: si sigo haciendo lo mismo, ¿por qué carajo espero que las cosas cambien? Querido amigo de mi ganzúa, definitivamente no se trata de no hacer nada. Es una cuestión de sentido común. No tendría razón estar aquí, ni en ningún lugar para no hacer nada. Es demasiado compleja la estructura de un ser humano como para que nuestra misión en este mundo sea no hacer nada más que sentarnos a esperar o sentarnos a creer, que es lo mismo. ¿Me entiendes, verdad? Cada vez que aparezca alguien en tu vida diciéndote todo lo que debes hacer, pero que en ningún momento te dice cómo hay que hacerlo para que eso que él dice funcione, para que te funcione a ti. Cada vez que aparezca uno de esos, cada vez que se te cruce uno de esos por tu camino, no dudes que se trata de otro loro dándote explicaciones que no explican nada y que su único propósito es enredarte en el típico palabreo de un loro que no hace otra cosa que intentar confundirte aún más de lo que ya estás. Y de ahí que después de leer docenas de libros y de acudir a una infinidad de conferencias, baje la espuma como en un vaso de cerveza mal servido y tu vida, tu propia vida, siga siendo igual que antes, la misma de siempre, con cada vez más información recibida pero sin procesar. Y por eso mismo, sin que hayan ocurrido cambios genuinos y estables en tu vida. Lo peor que nos puede pasar es convertirnos en una especie de resorte que el escritor loro y el conferencista loro y el analista loro estiran y encogen a su voluntad. Y que sin que te des cuenta han hecho de ti un pasivo creyente en algunos casos y un muy buen cliente en otros. Y que como si eso fuera poco te han creado una dependencia enorme disfrazada de seguridad, una trampa de la cual no te puedes escapar porque no ves la hora de que el conferencista y el escritor den a conocer su último trabajo para ver qué encontraron ellos, mientras que tú no buscaste nada. Eso es sentarse a esperar. Eso es un creyente o un loro que es más o menos lo mismo. Y así, cuando quieras acordar, te habrás convertido en uno más de esos tantos loros que recuerdan todo lo dicho por otros, mientras que tú, de tu propia cosecha, no tendrás absolutamente nada que decir. Nada. Yo solo te estoy alertando, porque de continuar funcionando así, de ese modo, cuando llegues al final de tu experiencia física aquí, en este mundo en que estás habitando, y después del último suspiro, te des vuelta para despedirte de tu experiencia física, y ya no haya nada que puedas cambiar. Allí mismo, de seguir así, con sorpresa descubrirás que las huellas que te llevaron hasta el final del camino no eran las tuyas. No eran tus propias huellas. Sí, así como lo escuchas, A la gran mayoría de las personas les pasa exactamente eso. Allí mismo, en ese preciso instante, se dan cuenta que todo el tiempo que estuvieron en este mundo se lo pasaron caminando sobre las huellas dejadas por otros. Ahí se dan cuenta que han pasado por esta experiencia maravillosa, esta experiencia divina, esta experiencia de vida sin dejar rastro alguno. Porque en algún momento de su existencia y por su propia voluntad se convirtieron en loros, se convirtieron en simples, vacíos y manipulables creyentes. Y todo gracias a aquel espacio vacío que quedó en el pasado, ¿recuerdas? Y que no dejará de pasarte la cuenta hasta que no aprendas a observarte a ti mismo. ¿Para qué? Bueno, para quitarle poder a tu ego. Ese es un muy buen propósito. Y por eso existe mi ganzúa. Es para que se abran todas las puertas que sean necesarias hasta llegar a ese lugar en el que alguna vez estuviste y al que nunca más regresaste. Nunca más regresaste. Es para volver a conectarte con el ser que habita en el mismo centro de ti.
aquí. Y después sí, después podrás decir con autoridad que eres un verdadero ser humano. Y ahora, antes de terminar, te recuerdo, por última vez, por hoy, que yo no hablo de religión. Yo solo hablo del modo en que nos comportamos y de lo que se encuentra a nuestro alcance para poder recordar lo que verdaderamente somos. Esto no tiene nada de malo, ¿verdad? No hay por qué huir de esta posibilidad. Así es que, como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, absolutamente nadie. Hasta la próxima, aquí en Liga en Suma. Chao.